Queremos resolver la ecuación cuadrática 5x al cuadrado por 40x más 207 es igual a 0 usando la fórmula cuadrática. Sin embargo, en este ejemplo solo se nos pide para encontrar las soluciones aproximadas donde escribimos las respuestas en forma aproximada redondeadas a 3 decimales. Lo que significa que no tienes que simplificar la raíz cuadrada. Podemos convertir a un decimal y redondear a 3 decimales. Avancemos y configuremos esto en la próxima diapositiva. El primer paso es identificar los valores de a, b, que usaremos en la fórmula cuadrática, donde a es el coeficiente del término x cuadrado, entonces a es 5. B es el coeficiente del término x, entonces b es 40. Y c es el término constante, y por lo tanto c es 207. Aunque deberíamos tener cuidado con las señales aquí. Si tuviéramos resta tendríamos un coeficiente negativo. Y ahora realizaré la sustitución en la fórmula cuadrática. Entonces negativo b sería negativo 40. Y luego tenemos más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Eso sería 40 al cuadrado menos 4 veces a es 5. Veces c es 207. Dividido por 2 veces a, que sería 2 por 5. Ahora comencemos a simplificar. Tenemos 40 negativos más o menos la raíz cuadrada de esta expresión aquí, que se llama discriminante. Lo dividiré por 10. Dividámonos con el discriminante en la calculadora. Entonces tenemos 40 al cuadrado. Menos 4. Por 5. Veces 207. Lo que equivale a 2.540 negativos. Observe cómo el discriminante es negativo, por lo que debemos reconocer que tendrá dos soluciones complejas. Entonces tenemos 40 negativos y luego más o menos la raíz cuadrada de. Sabemos que podemos escribir 2.540 negativos como 2.540 veces 1 negativo dividido por 10. Y sabemos que el cuadrado del negativo es igual a i. Entonces sigamos y escribamos esto como negativo 40 más o menos la raíz cuadrada de 2,540 i. 2540 i Dividido por 10. Ahora recuerde, solo se nos pide obtener la aproximación decimal de 3 decimales. Así que sigamos y escribamos esto en forma de más o menos b y luego obtendremos nuestras aproximaciones decimales. Entonces tenemos x igual, tendríamos 40 negativos divididos por 10. Más o menos la raíz cuadrada de 2540. Dividido por 10 y. Observe cómo la parte real se simplifica muy bien a 4 negativos. Y ahora para el número imaginario obtendremos una aproximación decimal de 3 lugares decimales. Entonces tendremos más o menos. Y ahora encontraremos este cociente de 3 decimales. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 2540. Flecha derecha, dividida por 10. Y observe aquí si redondeamos a 3 decimales, el 8 nos dice que redondeemos, por lo que se redondeará a 5.040. Y por supuesto veces y. Ahora quiero volver a la calculadora una vez más. Esta calculadora tiene modo complejo. Entonces, si presionamos la tecla de modo, observe cómo se resalta un plus via, lo que significa que si volvemos a la pantalla de inicio podríamos haber ingresado la raíz cuadrada de 2540 negativos. 2540 Flecha derecha, dividida por 10. Y observe en esta forma que nos da la aproximación decimal con la i. Ahora la tarea nos pide que los ingresemos por separado. Entonces nuestra primera solución x de 1 va a ser igual a 4 negativos y luego menos 5.040 i. Y nuestra segunda solución x de 2 será igual a 4 negativos más 5.040 i. Volviendo a la diapositiva anterior. Ahora tenemos nuestras dos soluciones aproximadas. Espero que hayas encontrado esto útil.